Recording is on. Ahí está, recording no sé cuánto. Bueno, estimados amigos del canal Gabriel Rojo, estamos con el que yo considero el más grande ensayista argentino vivo y el más importante ensayista argentino de los últimos 40 años. Algo que yo me hago cargo, ¿no? Digo, lo que uno dice siempre se tiene que hacer cargo. Tendría yo una larga explicación argumentativa de por qué yo considero eso. Pero para mí es un honor, para mí es un placer y para todos los miembros de este canal tener aquí a Horacio González. Horacio nació en Buenos Aires en 1944, nació en la época del peronismo, Horacio. Creo que en ese año Horacio es cuando Perón da el discurso en la Universidad de La Plata, me parece. 1944, famoso discurso creo que. Es así, Eh, la eh, cátedra de Defensa Nacional. de Defensa Nacional. Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, sociólogo docente, investigador, ensayista y también escritor, porque en los últimos años ha abordado el tema de la ficción. Es profesor de teoría estética, de pensamiento social latinoamericano, pensamiento político argentino. Dicta clases en varias universidades nacionales como la UBA, Universidad de La Plata o Rosario. Entre el 2005 al 2015, director de la Biblioteca Nacional. En los años 60 y específicamente en los años 70 fue integrante de las míticas cátedras nacionales, conjuntamente con José Pablo Feynman, Alcide Argumedo, Justino Farrell. Eh, Entre el 2008 al 2019, Horacio formó parte del grupo fundador de Carta Abierta, con el querido y desaparecido Nicolás Casulo, uno de los fundadores de esa experiencia también, o fundadores. Director de varias colecciones de la editorial Coligüe, si no me equivoco, vos dirigiste la colección Puñaladas, ¿no? De la editorial Coligüe, ¿no? Fue también como una invención tuya, ¿no, Horacio? Sí, así Este, es. entre sus textos, entre sus libros, solo voy a mencionar algunos, La ética picaresca, La realidad satírica, El filósofo cesante sobre Macedonio Fernández, Art, política y locura, La nación surrepticia, Restos pampeanos, quizá uno de los más grandes ensayos que se han escrito acá en la Argentina, Ciencia, ensayo y política en la Argentina del siglo XX, Historia crítica de la sociología argentina, La crisálida, que ayer compré porque no la había leído todavía, Retórica y locura, algo que no aparece en internet cuando, por ejemplo, uno busca los libros que vos escribiste. Yo tengo uno que se llama Cóncavo y Convexo, que creo que es sobre Spinoza, si mal no Sí, sí, recuerdo. pero esto con alumnos míos Fue con uno y un tuyo, pero poco bueno. improvisadamente, ¿no? ¿Cómo? Improvisadamente lo hicimos, por lo que desde ya advierto que cualquier espinosista serio puede pasar por alto sin ningún problema ese libro. Y mira que hay muchos espinosistas, ¿eh? Por eso, Los asaltantes del cielo, donde ahí analiza textos de Marx y Albert Camus, un libro hermoso. Yo fui a la presentación, la recuerdo muy bien, en el Torcuato Tazo, tomamos un vinito López, escritos en carbonilla, Perón, reflejos de una vida, el acorazado Potenkin de los males argentinos, la lengua del ultraje, la Argentina manuscrita, solo por mencionar algunos. Dentro de la ficción, velar a la muerta y tomar las armas. Y sin contar otros textos que se me están escapando, que son muchos. Ayer creo que leí, estaba viendo en mi biblioteca, hay un texto tuyo sobre la influencia de la cultura alemana en la Argentina, Horacio, muy, muy interesante. Haces todo un raconto sobre la relación de la cultura alemana con la Argentina, desde los frankfurtianos, los bismarckianos, quiero decir, ahí está presente, es un libro muy lindo ese. Yo recomiendo a nuestros televidentes cualquier texto de Horacio. Pero, por ejemplo, Restos Pampeanos es un texto incitante, extraordinario y cautivante. Lo mismo que el texto de Roberto Ar y el de Macedonio Fernández. Y también recomiendo una lectura muy reciente que yo tuve, que me causó un gran impacto,
que Horacio, bueno, se va a sentir incómodo, pero bueno, es lo que yo pienso, que es el Yo ya no. El Yo ya no es el ensayo de María Pía López, hermoso ensayo, sobre la vida intelectual, más que personal, de Horacio, aunque también hay misceláneas de su vida personal. Ahí, en Yo ya no, Horacio, como para iniciar la charla, creo haberlo leído ahí, María Pía dice que vos estabas trabajando o que tenías la idea de trabajar un corpus textual que tenga que ver con los fusilamientos. Sí, es un libro que ya terminé. Pero antes déjame decir una cosa sobre el arte de las presentaciones. Por supuesto, sí. te agradezco mucho la que hiciste de mí, pero bueno, no hay un pero. Provoca una mezcla de éxtasis e incomodidad. De modo que, como las presentaciones, de cualquier modo que uno las interprete, son inevitables, lo primero que hago es agradecértela. Y lo segundo que hago es ponerme incómodo como vos muy bien habías previsto, ¿no? Porque efectivamente se puede decir algo. Escribí muchos libros. Eh, Desde joven escribí libros de todo tipo, me considero un ensayista. Ahora, después hay que juzgarlos. Y en ese juicio, por más libros que escribiste, siempre está en tensión con el juicio, está en una tensión respecto a una valoración profunda que demora en aparecer y quizás no aparezca nunca. Por eso el libro es un objeto concluido, está en un estante en una librería, uno lo compra. Lo que nunca está concluido es la sospecha de que no estás diciendo lo que querés decir. Por eso te decía que las presentaciones son un problema, pero quizás existen para eso, para revelar ese problema, ¿no? Poner a alguien en apuros eh, ante la contradicción que bastaría escribir, como alguien célebre dijo, una sola página buena que borrara la necesaria mención a un conjunto de libros que sí son muchos, pero hay que ver si son interesantes. Esa es una cuestión que me parece que hay que advertir, ¿no? Bueno, no te pongas nervioso. Yo considero que, por lo menos lo que yo he transitado, es la fascinación por una escritura muy difícil, que una vez un amigo mío me dijo una frase que para mí encaja en tu estilo de escritura, que es el placer de lo arduo. Para mí, leer a Horacio González es el placer de lo arduo. Sí. ¿Por qué digo esto? Y te digo una cosa que una vez dijo el querido Negro Dolina. Si yo leo un libro y ese libro está por debajo de mi capacidad intelectual, bueno, ese libro en mí no produce nada. Como mínimo, ese libro tiene que estar igual o sobre todo superior a mi capacidad intelectual. Quiero decir, me tiene que generar pimienta en el cerebro. Si no me genera esa dificultad, ese libro a mí no me interpela. Y vos interpelás. Tu escritura, esa escritura, no sé si te incomoda esto, ¿no? Pero que llaman barroca y que para mí no es, ¿cómo te puedo decir? No es una ofensa, al contrario, solo basta ver el aporte ¿no? de la cultura barroca, ¿no? Desde Góngora hasta la pintura y la literatura, ¿no? Así que para mí sería un honor que me llamen barroco, que le llamen barroco. Bueno, bueno eso sería una defensa fácil de mi parte. Por supuesto, el barroco es un momento espléndido de la historia del arte y en América Latina hubo expresiones y hay expresiones como la de Lezama Lima, del cubano, que son efectivamente arduas y que sin embargo iluminan vastísimas corrientes literarias que provienen de la escritura de Lezama Lima. Pero esa es una fácil defensa, porque cuando se dice barroco en un mundo periodístico, en el mundo de las comunicaciones, hoy es una forma más bien descalificatoria que una manera de ligarte a una corriente
estética o espiritual. Pero en este último caso yo no diría lo que decís vos, que si al decirte barroco te están ligando a expresiones artísticas muy relevantes. Efectivamente es una discusión contemporánea que hay que asumir porque hay nuevos públicos, hay medios de comunicación que hacen hoy a la lectura difícil. Por ejemplo, después te digo lo de los fusilamientos, pero Sí, sí, una sí, cuestión que me interesa remarcar. Vos lees un artículo hoy en digital, en la pantalla, y sí. es un artículo que contiene las publicidades que en los diarios estaban en la hoja aparte o partida la hoja, mitad la publicidad de Garabarino y mitad el artículo del columnista que sea. Hoy no es así, hoy cualquier columnista de un diario, sea Brustein en Página 12 o Morales Solá en La Nación, lo lees y tenés 5 interrupciones publicitarias con el mismo estatuto jerárquico, digamos, que el texto. Entonces, ¿qué están leyendo? ¿La publicidad o el texto? La publicidad pasa a ser la nueva forma del texto y el texto una forma publicitaria. Por supuesto que esos intercambios están deteriorando la idea de lectura y de escritura. Entonces también eso me parece interesante de ser señalado a fin de que las escrituras del mundo intelectual, si es que nos empeñamos en defenderlo y en no herir a nadie con esta calificación, porque se podría pensar que es un nuevo tipo de elitismo. No es así, se está defendiendo una gran tradición en la que se incluye la vida popular y sin la cual la vida popular tampoco tendría vías de expresión. Por el contrario, cuando se cree que hay que escribir corto, con precisiones que la entienda una especie de universal abstracto, que serían todos y nadie, ahí hay una decadencia importante y no quisiera ser de los tantos que denuncia decadencias desde el siglo I después de Cristo, pero hoy efectivamente la revolución digital está cambiando todas las formas de lectura, de escritura. Con el tiempo probablemente esto se convierta en formas artísticas, pero hoy no las veo. Como cuando apareció el video, inmediatamente surgió el video art. Hoy no veo que la escritura de textos intercalada permanentemente por sistemas de publicidad, como cuando uno abre internet enseguida aparece la publicidad. Incluso si lees un trabajo de Teodor Adorno en internet, estás leyendo publicidad y una marca que se llama Adorno, o sea, de un desodorante o de un famoso filósofo alemán. Entonces, eso que no quiere ser una crítica amarga ni el despecho del aristócrata, es un tema de la democracia en el arte de la lectura, que creo que la universidad, el CONICET y tutti quanti tienen que atender porque es un problema importante, ¿no? Bueno, ya que Para me mí, preguntabas, sí, dale, porque esta es una conversación no, gracias, interesante. no digo, no, está bien, digo, para mí, esto lo discuto con amigos y para mí es un honor discutirlo con vos. Siempre yo defiendo, cosas que a mí me cuestionan, un arte de la lectura desde el punto de vista metodológico, a mi entender, lento. Para mí, la lectura es una ceremonia, la misma ceremonia que podía estar en la antigüedad, en la Edad Media o al principio de la modernidad. Es el lector solo con el texto. Para mí sigue siendo la misma ceremonia. Yo leo lento. A mí cuando alguien me dice, pero en una semana vos podés leer. No, porque no es mi ritmo. Mi ritmo es la lectura, la relectura, el marcar, el volver. Yo soy en ese sentido, por eso yo te admiro a vos y a otros tipos de intelectuales que tiene tu forma expresiva, ¿no? Pienso también en el querido Nicolás Casulo, pienso en un texto como Las cuestiones, donde había que hincar el diente en ese texto. Bueno, y eso requiere una forma lenta de leer, sin publicidad y sin mediaciones, un tanto medieval como los monjes. Para mí hay que leer así, y por ejemplo, yo voy a leer Horacio, se me ocurrió leer, cualquiera me puede decir, pero flaco, lo tuyo es extemporáneo, quiero leer La montaña mágica. A ver, vos encontrás un joven que te diga, profesor, voy a leer La montaña mágica, un texto de 950 páginas, donde 450 páginas, la mitad del texto son discusiones filosóficas entre Settembrini
y el No, otro personaje, exactamente. Bueno, es un texto extemporáneo, no, Horacio. sí, yo Cualquiera lo diría, leí, es ¿cómo? extemporáneo, sí. Y Pero claro, como las discusiones se refieren a la inminente guerra, que era la guerra del 14, tan extemporáneo no es, ¿no? no, Son extemporáneo discusiones en cuanto al filosóficas estilo. ante el abismo, ¿no? No, Horacio, en cuanto al estilo, no Sí, es una puede lectura ser. rápida, no es una Sí, lectura rápida, corta, digamos, no es leer a Jorge Bucay, es leer a Tomás Mann. No, no, claro, no, no. Entonces, bueno, quiero decir, defendamos un tipo de lectura y de estilo que complejice Sí, y más arduo que la montaña mágica es el doctor Faustus de Thomas Mann, ¿no? Creo que sí, el doctor Faustus tiene más exigencias que la montaña mágica, que tiene momentos inolvidables para mí, como el duelo pistola entre Settembrini y Nafta al final, ¿no? igual también, claro, sí, sí, Con perdón, el perdón. cual se inicia la alegoría de la guerra mundial, ¿no? Exactamente. También tenemos que defender las formas artísticas de calidad popular. Por ejemplo, defendamos a el tango Que Bachaché de Enrique Santo Discépolo. Sí, La pucha, por supuesto. si no hay calidad ahí y la gente lo silba y lo canta. Quiero decir, no es que estoy estableciendo, Horacio, una grieta entre la cultura de élite No, y la no. popular. Por eso, Yo te para agrego mí más es en un relación conjunto. al tango, no solo la forma de bailarlo, sino la dicción, el decir de Virulazo, es asombroso desde el punto de vista del uso del idioma escéptico, irónico y prejuicioso. Digamos, una especie de estética del prejuicio. No sé si te hablo de alguien que está en tu abanico de intereses como Virulazo, ¿no? Sí, sí, Un sí. gran bailarín de tango que pesaba 130 kilos, que tan importante como su baile era su ironía, porque conocía a todo el mundo, pero todo lo remitía a la desconfianza respecto a lo que era el mundo en relación a, al lugar propio, digo, a la aldea, a Turdera, a Tapiales, donde él vivía. Y es muy gracioso renegar de Venecia, de París, de Londres, de Miami, de todos los lugares, de Japón, de China, en nombre del barrio. Es como la acepción tanguera de pintar el barrio para pintar el mundo, pero el mundo lo pintaba con un escepticismo y un prejuicio que te reconcilia con el prejuicio, porque es un prejuicio bromístico, no es el prejuicio del que quiere con el prejuicio anular la diferencia. Al contrario, era un prejuicio del tanguero, muy gracioso. Es decir, obligaba a, a hacer nuevamente las cuentas respecto a lo que es tu experiencia primera, la que te da la identidad de la que después comienzas a dudar y a modificar después a acusarla de esencialista y el modo en que se presenta el universo ante vos. Por eso menciona este Virulazo entre tantas glorias que mencionamos, lo menciono junto a Tomás Mann para que se vea que el cambalache también está aquí presente, ¿no? Cambalache erudito y fino. Horacio, retomando el hilo que nunca perdimos, estoy tengo mucha curiosidad por esta cuestión de tu idea sobre el trabajo sobre los fusilamientos. Ahí, Sí, mira, eh, ese es un libro que espero que salga, lo escribí hace, cuando, lo terminé cuando empezó la pandemia, por lo tanto todavía está a la espera, como tantos otros libros de tantas otras personas. Se me ocurrió cuando vi, la había visto muchas veces, pero volví a ver eh, El general de la Rovere de Rossellini, una gran película de los años 60, creo, fines de los 50, donde se fusila el general de la Rovere, pero el que va al fusilamiento como general de la Rovere es un falso general de la Rovere. Es las postrimerías de la ocupación nazi en Roma. Eh, y a través de una narración que tiene una cierta similitud con los cuentos de Borges,
hay un doble que los nazis preparan como el general de la Rovere para que en la cárcel, donde lo mandan, suscite la delación de los demás resistentes en la cárcel. Y los nazis saben que efectivamente no es el general de la Rovere al que antes ellos habían eliminado. Entonces este falso general de la Rovere, que lo protagoniza De Sica con la excepcionalidad de sus actuaciones, termina asumiendo al general de la Rovere que había sido muerto. Entonces termina asumiendo, por lo tanto, su propio fusilamiento porque se niega la delación. Y el tema es quién es el héroe. El héroe siempre es el improvisado, el que no se lo propone, el que sale de la vida común, el que está hundido en sus propias preocupaciones y no quiere ningún tipo de participación en épicas colectivas y sin embargo se ve obligado a hacerlo. Nadie se prepara para eso. Eso es un lugar vacío en la historia que le toca a cualquiera y ese cualquiera puede ser el más desprevenido y la figura más ligada al sentido común y a la vida cotidiana. Este caso es así porque era un taur de casino el que hace de general de la Rovere. Entonces escribí la historia argentina, la luz de los fusilamientos. Te voy a decir brevemente cuáles tomé para después tomar un tema de actualidad que acabo de leer, los episodios que ocurrieron en los últimos días. Tomé el de Liniers, que hay un magnífico, la resolución que escribe Mariano Moreno, es magnífica, en el sentido de que no está seguro de tomar esa decisión. Más bien lo acusa a Liniers de fusilarse a sí mismo. Bueno, estudio un poquito ese texto que se lee en la Gaceta Mercantil. Dorrego, que es un fusilamiento arbitrario, que tiene muchos textos. Lo que hago es estudiar los textos vinculados a los fusilamientos y que da inicio al periodo de Rosas. El de Maximiliano en México, que tiene el gran cuadro de Monet. Estudio también un poco el cuadro. Después todo lo que Walsh ha escrito lo vuelvo a rever a la luz de un libro poco conocido de Salvador Ferla. Mártires y verdugos. Mártires y verdugos, bueno, poco conocido por vos, porque lo que hace es intenta una discusión respetuosa con Walsh, en el sentido de que Walsh toma los fusilados civiles y hace una crónica periodística inaugurando un nuevo tipo de crónica. Y Ferla, al que conocí, que era un librero que no vendía libros, vendía lápices, gomas de borrar a los escolares de Vicente López, era un modesto librero de barrio, escribió un libro como católico, digamos, en relación a Valle, cuestionándolo Walsh en el sentido que había tomado los fusilados civiles y un fusilamiento que no era tal, porque no estaban seguros de fusilar. Esa es una discusión ardua que intenté tomar. ¿Cuál es la convicción del fusilador y qué hace el fusilado que puede escapar? En este caso, ninguno de los militares fusilados al otro día pudo escapar, porque fueron fusilados en Campo de Mayo, en comisarías suburbanas. Y se cuenta esa historia en el libro de Salvador Ferla, que también es un escritor interesante. Entonces, es un libro sobre la literatura del fusilamiento, donde brilla el artículo de Roberto Ar, He visto morir, que es la crónica del fusilamiento de Di Giovanni. Pero hay otras crónicas que busqué, saqué, no sé de dónde. Pero lo que te quería, o sea, el tema es muy, está muy recortado respecto a lo que es la violencia de la historia. Muertes hay a montones en cualquier guerra, y masacres. Desde Shakespeare en adelante estamos acostumbrados a llamarlas así porque es la muerte indiscriminada de un número impreciso de personas, que significaría el otro, el enemigo, el adversario universal, repudiable, el que se lo fusila sin contemplaciones. No tomé eso, tomé el fusilamiento personal como si aún los códigos de guerra, los procedimientos militares incorporaran una especie de derecho del fusilado a decir la última palabra, a sentarse en un banquito aunque atado, se le pregunta si hay que vendarle los ojos o no. De modo que traté de examinar ese absurdo. Alguien va a ser fusilado, en general de una manera injusta,
pero hay un código, un reglamento, hay como ciertas reglas para aquello que es oscuro. O sea, la oscuridad de la pérdida de la vida tiene protocolos, como se dice hoy. Entonces quise analizar eso, que en una masacre no existe. Hay un cuento Hay un de cuento Borges de Borges Sí, sobre un fusilado. lo tomo también, Hadlick. Claro. Sí, tomé varias cosas. Por ahí me decís alguna que no tomé y me pondré nervioso, pero mientras me tires cosas que te puedo responder, la charla circula con sobre carriles previsibles. No, lo que ¿Por te quería decir, ¿Por qué decís que lo vinculás con cosas más reales que de la realidad de ahora? porque acabo de leer que falleció un importantísimo testigo del juicio de las juntas, Solanilio, Mirá vos, que era claro. un paisano de Córdoba que vivía cerca de un lugar donde se produjo una masacre, ¿no? Un fusilamiento, y la describe, y yo creo que cuando leí el Nunca Más, hace, no sé, el Nunca Más, no me acuerdo, hace 40 años el Nunca Más. Sí, exactamente, Más o menos. sí, más o menos, 83, 84, el Nunca Más, Sí. por ahí. Es un gran texto, por supuesto, y yo diría que el prólogo de Sábato hay que verlo con atención, porque no soy de los que de un plumazo lo sacan de circulación. Me parece que es un prólogo que se le puede decir de los dos demonios, pero tiene matices. Y por supuesto defiendo que siga estando el prólogo de Eduardo Luis Duhalde, con lo cual equilibra históricamente las visiones que hubo respecto del Nunca Más. Pero sacando ese tema, que sigue siendo un tema, me pareció que el relato más impresionante del Nunca Más es el de Solanille, o Solanille, no sé cómo se pronunciaría, que describe de una forma cruda, directa, esencial, diría, una voz popular que sale de algo muy profundo y que lo hace muy creíble, el modo en que, no sé si más de 100 personas son sacadas de los lugares donde habían sido torturadas en Córdoba, con el propio general Menéndez manejando un arma, y son puestas en una especie de gran hoyo que antes había cavado, y son muertos de una forma indiscriminada, algunos corriendo desnudos. Esa imagen, no lo volví a leer, pero lo recordé cuando leí en el diario que había fallecido este hombre, que también era una especie de ingenua valentía contar eso, porque con todo eso, con pelos y señales, claro que ya los militares no estaban más, pero todo lo vio como en medio de un candor, vio el terror, el horror, lo indescriptible, y lo pudo describir quizás porque tenía una lengua amasada en su oficio de, creo que era alguien que cuidaba caballos, o sea, alguien que estaba en el plano de algo que a veces produce maravillas, que es el contacto con la tierra, con el oficio vinculado al cuidado de animales, con la observación de la naturaleza, y ahí se presenta un poder descriptivo y una crónica del desastre, que quizás si lo hubiera un escritor profesional no produciría esa impresión. Por eso quise tener este recuerdo, porque contrasta con el libro que yo escribí, que es los fusilamientos enhebrados de una manera donde está focalizado el individuo, está el drama de ese individuo, Maximiliano de Austria. ¿Qué hacía en México? El pobre hombre era un hombre interesante. Napoleón III lo manda a México y lo manda al muere, digamos. Entonces esas historias son conmovedoras porque hay un individuo, el fusilamiento de un individuo, el grupo de fusileros que se sitúa enfrente de él, todo eso está muy bien en el cuento de Borges que vos mencionaste, donde paraliza la acción y lo deja terminar la novela al personaje, ¿no? Horacio, exactamente, Horacio, en relación con... Es la historia de un Sí, sí, drama, es una historia dramática del modo de morir, eso es lo que quise decir. Horacio, en relación con esta filigrana de los fusilamientos, por ejemplo, ¿qué inauguraría, aunque algo ya estás diciendo, la dictadura? Porque uno piensa, bueno, los fusilamientos del 56 son semiclandestinos, en parte porque también hay un decreto, ¿o no? Para donde se produce, Sí, es el tema de Walsh. Claro, no el fusilamiento no el fusilamiento de los Por obreros, eso, ¿no? Claro. por eso Walsh puede hacer un libro fuerte
Claro, demostrando que eran ilegales los fusilamientos. No cuestiona claro, tanto el fusilamiento como su ilegalidad. exactamente, pero por ejemplo, vos decís que en el caso de la dictadura ya sería el aparato del Estado masacrando o fusilando ya clandestinamente 100%, Sí, digamos. En sí, la sí, sin clandestinidad, nadie que lo viera, claro. salvo el paisano ingenuo, al que nadie tenía en cuenta, al que nadie creyó que era responsable de ese testimonio de tanta agudeza. Y que muchos fueron testigos, ojo, muchos fueron testigos de los juicios, la gente que vio eso. Bueno, Digo, él fue uno de los principales testigos, claro, yo creo que es el que le da más verosimilitud al nunca más. claro. Por eso, Y, no sé si estaba bien lo que escribí yo, porque lo que escribí yo, te claro que me molesta un poco decir lo que escribí yo, pero bueno, son recursos del idioma para hablar rápido. Era ver ese drama que te decía, es decir, que Borges lo toma con toda su utilidad, es alguien que se ve frente al paredón y un grupo de fusileros. En Borges hay mucho humor, ¿eh? Hay un sargento que le dice, córrase un poco porque no queremos que las manchas de sangre perjudiquen la pared. Bueno, es el humor terrible de Borges, ¿no? Siempre fue un afán terrible, ¿no? Entonces no sé si se está bien o mal, uno nunca sabe si lo que hace está bien o mal, esa es la verdad. Horacio, estaba pensando, eso también vos lo tenés que recordar, entre tanto texto que uno leyó en relación con la represión. Yo creo que hubo un caso donde hasta la dictadura fusiló en el obelisco. Sí, eso fue, yo creo que cuando aparece un pensamiento simbólico, no es que hay un artista que piensa simbólicamente, aparece en los momentos más rudos y tremendos, porque fusilar en el obelisco fue muy discutido, incluso cuando lo construye Mariana de Bedia, creo, o Bullrich, no me acuerdo quién fue el arquitecto y el intendente, pero se construye en el 36. Hay Exacto. oposición, por ejemplo, Martínez Estrada se opone al obelisco, porque lo ve como un emblema racionalista frente a la pirámide de Mayo, que es una pirámide, también un obelisco, pero tiene efigies y alegorías. En cambio, el racionalismo del obelisco hace de la ciudad un mero artefacto técnico. Hoy te diría que no, los que fueron a manifestar el obelisco lo ven como un templo ocultista, tiene una forma piramidal que hablaría de cultos esotéricos, se puede ver así, no solo como un racionalismo árido. Eh, bueno, en ese caso eran los presos que estaban en coordinación federal, y es Claro. una vendetta policial ante... Porque ahí tienes la otra cuestión de la guerra, que uno debería, y de hecho uno lo hace, se opone a todas las guerras, pero tiene el íntimo sentimiento de que eso, como el crimen de la guerra que escribió Alberti, que es un libro muy tajante contra la guerra, pero Alberti mismo dice, pero ¿será posible eliminarlas? Esa es la duda del que dice, que Claro. el realista le contesta, ¿qué va a ser posible eliminar? Estás escribiendo una pavada. La guerra será un crimen, pero siempre va a haber guerras. Bueno, hay un artificio de la guerra que es que la usaron todos los ejércitos contra los grupos insurgentes. Ante cada acción de un grupo insurgente, los prisioneros de ese grupo en manos de la fuerza del Estado pueden ser fusilados en una cuota alta. Por cada muerto de los agentes del Estado, 10 fusilados. Y eso es lo que pasó con este caso que estamos hablando. Y Vos, fusilados se claro, sacan los presos del grupo que hace una acción contra el Estado y la vendetta es 10, 15 fusilamientos de quienes están presos como rehenes. Entonces, esa es una fórmula básica de la guerra, el fusilamiento del rehén. Ahora, ¿dónde? ¿En qué lugar? En el fondo de un garage hubo muchos, pero en el obelisco era una forma doble, o digamos, un reforzamiento de la idea del fusilamiento, porque el obelisco es el tango, una marca en la ciudad, un ícono reconocible, turísticamente es un valor hoy que no puede eliminarse del pensamiento de ningún agente de turismo. Por eso mismo está el tema de que en los lugares más inocentes de la ciudad pueden ocurrir las cosas más terribles, ¿no? vos nombraste, Horacio, el programa que te interrumpa, maestro, vos nombraste a el querido,
yo lo leí en mi adolescencia. A mí me gustó mucho, Mártires y Verdugos. Es un texto olvidado, Bueno, pero interesante. Interesante, sí, te me gustó, considero me gustó. entonces de los pocos que lo han leído, o de los Y pocos que lo recuerdan. el otro interesante texto de él es La historia argentina con drama y humor, de Sí, yo Salvador también lo Perla. leí. Claro, Sí, él era un personaje español, cristiano, ¿no? Era un hombre de izquierda cristiana, creo. Yo lo conocí rápidamente, siempre me cayó muy simpático. El libro lo volví a leer a propósito de que quería escribir esto que te estoy comentando. claro, Y descubrí algo que en su momento me pasó por alto, que es la polémica con Walsh. Es una polémica muy respetuosa, porque cuando él escribe Mártires y Verdugo, Walsh ya era un escritor muy reconocido por Operación Masacre. Y siente un cierto recelo por el modo de crónica claro. y el modo de ficcionalización que tiene Walsh. Aunque él es un escritor muy dotado, siente una extrañeza en el modo en que Walsh construyó ese gran cuadro que no es ficcional, pero tiene todos los elementos de un nuevo tipo de ficción que no hay un nombre claro para designarla. Se le llama non-fiction, pero ¿qué quiere decir non-fiction? Que no hay ficción. Pero ¿qué hay? Hay que decir lo que hay, y lo que hay no es fácil de decir porque es un escrito muy personal, donde Walsh aparece ficcionalizado también como el investigador, como una forma de la mirada, y tiene los toques de la crueldad que en el fondo en algunos personajes crueles los llama a expresar algo que no sabían de sí mismos, que es que podían tener un gesto de bondad, como el caso del comisario de la comisaría de Moreno, que le tira una frazada a uno de los que se había salvado, diciéndole esto no se puede, pibe, pero como el día está frío, pues esos pequeños detalles no ficcionales, sino de no ficción ficcional, no, son reales, pero están elaborados a la manera de como Sarmiento elaboró su Facundo. También el mal no es decididamente el mal, sino tiene una chispa interna, alguna vez, aunque sea una llamita que se prende una sola vez, que hace que el malvado demuestre que algo carga en sí mismo que lo convierte en una figura contradictoria, ¿no? Y Claro. esa contradicción, esa fisura interna en el mal es lo que explora Walsh, me parece. ¿Y incluiste dentro de los fusilados, Horacio, o se te pasó? A ver, te voy a provocar. Al cura Gutiérrez, el cura Gutiérrez y Camila Werman. Lo incluí, sí. Ah, es Lo incluí. difícil. Mira, hasta ahora me siento habiendo pasado el examen con toda facilidad. No con toda facilidad, con la pregunta me asustaste, pero por suerte tenía la carta bajo la manga. Sí, incluso leí varios cuentos, uno muy importante de Juana Manuela Gorriti que se refiere al fusilamiento. Y no estudié nada, pero leí las memorias de uno de los personajes que dirigía el cuartel de Santos Lugares, de Rosa, donde se produce el fusilamiento. Y esa persona hace un relato pormenorizado ante la justicia, porque el juicio por el fusilamiento se hizo inmediatamente después de la caída de Rosas. Entonces están los testimonios judiciales que se pueden leer. Y este hombre hace su defensa con el argumento de la obediencia debida, que se repite a lo largo de la historia, ¿no? La élite porteña, Horacio, antirrosista, uno puede decir liberal unitaria, no fue ajena a ese fusilamiento tampoco. No, yo creo que Rosas lo hizo en gran medida porque se lo pedía la prensa unitaria de Montevideo, en Chile, que inmediatamente pasa a condenarlo. Pero lo cierto es que era un hecho desmesurado, agravado por el hecho, no sé si está absolutamente comprobado, de que Camilo Gorman estaba embarazada. Entonces también esa, esa decisión de fusilar en Santos Lugares, que era un cuartel muy importante de Rosas, lleno de prisioneros de las batallas de ese año, que era el año 47. Era un año de mucha reacción contra Rosas,
y había muchos prisioneros de todo tipo, de los ejércitos unitarios, donde las personas que estaban presas podían después, muchos de ellos, pelear por rosas en caseros. Es la historia de ese santo lugar, donde quedan algunas piedras, creo, en el partido de San Martín, creo que está. Horacio, Hay una plaza ahí. Horacio, ¿y la Patagonia trágica? Bueno, ahí hice una referencia marginal, ¿no? Porque Claro, lo consideré más una masacre, pero de todas maneras, como el claro. libro no se publicó, todo lo que me puedas decir de acá en adelante puede ser incluido bajo su entera culpabilidad. Hace poco vi un documental donde que es un documental donde aparece entrevistado el querido Ismael Viñas, ¿te acordás? Creo que lo hizo hace años, ¿no? Lo hizo Montes Bradley, ¿viste? Sí, 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 Y a Ismael no lo conocí personalmente. A bueno, Montes y Bradley sí lo conocí, lo vos sabés conozco. que ahí aparece un dato que da Ismael, que no sé si aparece en la Patagonia Rebelde, del querido Osvaldo, que es que el padre de Viñas, que era juez, entendía como juez ahí, en esa zona, en esa región, antes de que se produzcan los fusilamientos, no, después de que se produzcan los fusilamientos, y antes de que sea destituido como juez, lo va a ver a Irigoyen y le dice que altos oficiales del ejército debían ser juzgados por lo que había pasado. Y Irigoyen le contesta, según Ismael, o sea, charla familiar. Y Irigoyen le contesta, las Fuerzas Armadas no pueden ser puestas en entredicho. Sí, no Eso está sabía. en el documento, está en el documental, ¿eh? Digo, no, No, digo, eso seguramente es así. Irigoyen es una mancha en Irigoyen en la historia del radicalismo, de aquel radicalismo, para no contar las manchas de hoy, porque es una tintorería permanente la que está después contando. Eh, pero sí, es lamentable para todos los que tenemos afecto hacia Irigoyen, por su estilo, su, su, su idea de la oración laica, digamos. Efectivamente no podemos pasar por alto la mención de la conducta omisa que tuvo con los fusilamientos. Lo que hay que decir ahí es que la primera expedición fue para negociar, esa era la instrucción. exactamente, claro. Está un poco en los dueños de la tierra también y en el hecho de que el papá de los Viñas, como juez, estaba encargado también como una suerte de comisario político de garantizar la negociación de Varela, que efectivamente se hace, porque los fusilamientos son en la segunda expedición de Varela. Al mismo tiempo, Perón, que tenía la misma edad que Varela, creo, era capitán, con el mismo propósito es enviado a Tucumán para una negociación con obreros ferroviarios que están en huelga. O sea, en los dos casos tenía que haber una negociación. Eso era el irigoyenismo, una negociación. Incluso en aquella época, Ingenieros tiene un documento donde le recomienda a Irigoyen negociación con la Fora del Noveno Congreso, o sea, con los anarquistas. Había un clima de negociar en Irigoyen. Eso lo digo, me parece, en favor de un análisis más amplio de la situación. Lo que no estaba dispuesto es que si se seguía con las reivindicaciones, la segunda vez no había negociación. En el caso de Perón con los obreros ferroviarios resultó. Perón hizo una negociación permanente y volvió a Buenos Aires con la, la, el cumplimiento del encargo del gobierno de producir términos de acuerdo con los huelguistas ferroviarios. Eso lo cuenta Pavón Pereira en la biografía de Perón. Y Ahí, Varela, sí, no, lo que quiero decir es la paradoja de los dos militares, ¿no? Y Varela este, fusila en la segunda oportunidad que va a la exactamente. Patagonia. Fusila, y como es en la segunda instancia, donde ya no hay negociación, Horacio, lo que cuenta Ismael es que el padre de él, el padre de los Viñas, ahora no me acuerdo el nombre, no sé si se llamaba Ismael, no sé, el padre de los Viñas, estaba en Buenos Aires y una serie de trabas burocráticas
que ellos familiarmente creen que son intencionales, hacen que el barco que él toma para la Patagonia demore, porque era el viaje en barco. Y cuando llegó ya se habían producido Claro, el barco del Vilarino, creo que era. Claro, y que él tuvo Trajo los oportunidad. restos de San Martín desde Boulogne-sur-Mer. Claro, y mirá vos, ese dato no lo sabía, No, interesante. Y, te lo tiré para que veas que acá hay una pasta. ¿viste cómo te provoco? Para saber. Y habló con algunos pueblerinos y vio restos de huesos. Y ahí es cuando él llega a Buenos Aires y le hace el planteo a Irigoyen, y Irigoyen le dice eso, y o abandona el cargo o lo destituyen como juez. Digamos, bueno, eso cuenta Ismael, ¿no? Acordate que son de tradición radical ellos, ¿no? Vienen de una Sí, familia claro, de claro. tradición muy radical. O sea que eso está por salir, ya está escrito, Horacio, o le tenés que dar retoques. No, ya está escrito hace tiempo. Tiene que salir, sí. A mí me gustaría que salga porque ahora que estoy hablando con vos me doy cuenta que es un tema que tiene vigencia, porque se enhebra momentos de la historia argentina a la luz de hechos trágicos que están aislados entre sí. Por ejemplo, en la penitenciaría de la calle Las Heras se fusiló a Di Giovanni y al general Valle, un anarquista y un general de la nación. Entonces esos contrastes también interesan porque da la impresión que el fusilamiento es una especie de mecánica, de hecho que un sociólogo llamaría de neutralidad científica. Se puede aplicar para un lado o para otro. Y si es que algún hecho puede tener esa cualidad de que se aplica más allá de las ideologías, digamos, eso lo hace también un hecho a ser reflexionado con mayor interés porque revela hasta qué punto, ¿no? En la imaginación histórico-política la vida militar tiene un lugar importante y no es el heroísmo necesariamente, es el de la tragedia. No, Vos sabés, Horacio, digo, quizás no es que te pueda servir, digo, quién soy yo, ¿no? Para lo que escribiste eso, ¿no? Pero yo siempre en la imaginación popular, esta cuestión del fusilamiento a militares, ¿no? Uno que era un joven, yo recuerdo las sublevaciones de Semana Santa y Montecaseros, y que aparecía en los medios. El presidente de la República puede facultar la pena de muerte, digamos, siempre qué es lo que sobrevoló al levantamiento. Si los propios militares podían aplicar la pena de muerte a los sublevados. Quiero decir, y ahí viste que se discutía si el código militar lo permitía o no. Quiero decir, siempre sobrevolaba eso, ¿no? La condena a muerte o el fusilamiento contra los propios pares ante un hecho político como ese, ¿es posible o no? Pero yo cuando era joven, yo era joven, yo decía, ¿habrá un fusilamiento? ¿Habrá una pena de muerte? Porque eso... No, yo no pensé eso, no pensé por el modo en que se había comportado el ejército no sublevado, eh, con su actitud totalmente pasiva frente a los sublevados, ¿no? Lo que decís vos sí ocurrió y hubo dudas de muchos militares de alta graduación con el fusilamiento, no de Valle, que evidentemente lo produjo la infantería de Marina, creo, en la cárcel de Caseros. O sea, no fue su misma arma la que lo fusiló, sino con los coroneles fusilados en Campo de Mayo. Y te doy otro pequeño dato. Estamos hablando de esto, te digo, no sé si necesariamente, porque son temas difíciles. Pero bueno, ya que vos me invitaste a hacerlo, el general Lorio era el jefe de Campo de Mayo. Digo esto, ¿quiénes son las personas que hoy recordarán esto? Personas de mi edad. Y curiosamente de la tuya también, no sé. No sé de dónde saliste vos, pero yo porque fui medio contemporáneo. Y Lorio va a la Casa Rosada y dice, no quiero fusilar, son coroneles del ejército. Va a ver a los presidentes de Gerepa, a Aramburu y a Rojas. Y vuelve con la orden de fusilar. O sea,
y hizo un acta previa diciendo que no va a haber fusilamiento, algo así, hay un documento. O sea, este general era un general golpista, pero tampoco quería fusilar por la cuestión que habitualmente denominaríamos de los lazos comunes que existen profesionalmente más allá de las divergencias. Y termina fusilando en una escena que en el libro de Ferla está muy bien porque iluminan los faros de los automóviles en la noche. Entonces es una escena tétrica, ¿no? Bueno, cuando aparecen los montoneros, vamos a entrar acá en un momento también, ya que dijiste la palabra arduo, en un momento arduo de la charla, en el comunicado de los acontecimientos de Timote, donde se da muerte a Aramburu, se esgrime en uno de los articulados, recordarás que es un breve escrito, en nombre de Dios nuestro Señor, etcétera, un escrito cristiano. Dice, uno de los argumentos es que el general Lorio fue a la Casa Rosada a pedir que no haya fusilamientos. Los jóvenes que tomaron esa decisión que cambió tanto el rumbo de la historia argentina en 1970, 1970 era, ¿no? Sí. Sí, Horacio, fue en mayo, junio de 1970. Claro, que era el Día del Ejército, además. Exactamente. Una de las argumentaciones fue que existió ese intento de que no hubiera fusilamiento por parte del jefe de Campo de Mayo. Un pequeño dato, pero esos pequeños datos me parecen hacen a la condimentación de la tragedia, ¿no? Que Dios se apiade de su alma, ¿te acordás? Termina Exactamente, sí. Yo tengo otro testimonio personal, a mí mismo, o sea, a mí, digamos. No sé que estoy hablando con vos como si te dijera cosas que vos no sabés. No, pero por ejemplo, vive todavía don Héctor Sandler, ¿te acordás? Sí, demócrata cristiano. Claro, y él tuvo que ver con la experiencia de UDELPA, el partido que fundó Aramburu. Y en un momento dado, cuando empieza el tema de la campaña, en los años 60, cuando surge UDELPA, le dice Sandler, general, en relación con los fusilamientos, y le dice Aramburu, no saquemos más ese tema, yo soy responsable, yo los ordené. Digo, bueno, se lo dijo a Sandler, ¿no? Quiero decir, era consciente de eso. Por lo menos de los oficiales. Porque Horacio, el tema de los obreros, eso no sé. Porque cuando se desata el aparato de represión, muchas veces hay estructuras que funcionan de forma independiente. De los oficiales, Aramburu sabía. Mira, lo que a mí me parece, porque está en el propio libro de Walsh, es que el allanamiento a la casa de Vicente López la hizo un general, ¿no? Me parece. Sí. Pero actuó la policía de la provincia. Ahí es donde hubo más dudas, los cuadros policiales de la provincia. De ahí que la vacilación fue aprovechada para el escape, ¿no? Que comandaba Fernández Suárez. Fernández Suárez. Bueno, ahí hay un tema de gran interés, me parece a mí. Si es que ya podemos ir terminando la charla, no sé. Sí, decime. Como te parezca a vos, yo cuento una pequeña, como decía Carlitos Galá, una pequeña aneda. La primera edición de Walsh, que la hace Marcelo Sánchez Orondo, que es un tema también importante, muy documentado respecto a las editoras nacionalistas y los diarios nacionalistas de la época, los únicos que podían publicar lo que había escrito Walsh, y que el testimonio que publicó la compañera de Walsh, la compañera de investigaciones de Walsh, Enriqueta Muniz, son muy certeros en cuanto a cómo remueven todo el avispero del mundo nacionalista de la época, ¿no? Bueno, la primera frase que está en el libro de Walsh es el poema Asesinato en la Catedral de Thomas Eliot, donde se asesina al obispo Becket en el siglo XII, creo, en disputa con el rey. Y es una de las grandes poesías de Thomas Eliot, que es un poeta, creo que norteamericano, me parece, pero... Sí, el autor me parece a mí de las tierras baldías, ¿no?
La Tierra Baldía, sí, sí, que Sí, sí. inspira la película Apocalipsis Now de Coppola. Pero acá son los cuatro cuartetos, full quartets. Está Asesinato en la Catedral, que es magnífico también, donde en un momento dice, y se llenaron mis ojos de sangre, es el obispo hablando. Bueno, esa es la frase que pone Walsh como acápite, digamos, la primera cita del libro. Es una frase erudita para un fusilamiento de peronistas, una frase de los máximos poetas en lengua inglesa. Y después la saca y pone la cita de un policía, de Fernández Suárez, que dice, jamás imaginó este policía que podía tener una tarea tan incompatible con su función, algo así. ¿Qué significa ese cambio? Significa muchas cosas que aún es posible discutir. Es el cambio de una frase de un poema erudito que muy pocas personas leyeron, y muchos más ahora, que un poema que se escribió en los años 30, creo, de un episodio inglés medieval, cambiada por un policía de la bonaerense. Nosotros tenemos dos polos, una polaridad atraviesa un océano de diferencia de la alta poesía inglesa hasta la bonaerense. Bueno, a mí me pareció que lo que dice ese policía es muy interesante, está a nivel de una poética no insigne, pero una poética oscura y maldita, digamos, porque el policía dice, esto superaba las tareas que le tocaban a un policía, es como una confesión, no lo exime de ninguna culpa, ni debemos por eso descargar o aliviar lo que debemos decir sobre él, pero es el modelo de cómo trabajaba Walsh, rascaba la superficie de las cosas y veía que detrás de todo lo que estaba ocurriendo había digamos, una zona oscura de negatividad, alguien que hizo algo tremendo que tenemos que condenar, pero que vacilaba. Esa entidad llamada vacilación es lo que le da la fuerza al libro de Walsh. Y en la vacilación emergen los héroes. Por eso muchos dicen, esto lo charlé alguna vez con Berbisky, que estaba bien el cambio de la alta poesía inglesa, que qué tenía que ver con protagonista de la época. Yo digo sí tenía que ver, porque también en el fusilamiento del obispo, no un fusilamiento, no son los nobles adictos al rey que van después de una misa, creo, y lo matan ahí. No me acuerdo cómo fue. O sea, para Walsh era indiferente tomar un tema de la alta literatura y ponerlo a la altura de un episodio ocurrido siglos después en un país remoto y en el medio de una situación tremenda que marcó con sangre la vida de un país, ¿no? En este caso la sangre es el elemento común, ¿no? Hay un elemento que muy pocos tienen en cuenta, Horacio, cuando yo leí Operación Masacre en mi adolescencia, después la volví a leer, que es, Horacio, que tiene notas de humor negro, quiero decir, yo hasta me divertí de cómo él narra las situaciones de los tipos que van de una estación a otra, a la comisaría, por lo menos Sí, hay una sí. nota de Cuando a humor. Flor le preguntan qué pasó, porque era el más alto de la fila de colectivo. Claro, claro, Bueno, influencia de Borges esa ironía. Hay borgismo por todos lados en Operación Masacre, ¿no? La yo creo descripción que de sí, los ¿no? y Yo sobre creo que todo sí, la idea de destino, ¿no? O sea, claro, esa. la cuestión Borges es fundamental porque no se la puede estudiar en relación a las declaraciones muchas veces abominables que hacía Borges, pero aún abominables, todas tienen un recurso a la ironía que después está también en las obras. Entonces, si en las obras, por otro lado, están todos los temas de la traición, la barbarie, digamos, el destino infausto de las personas, el otro como algo que nunca nos deja tranquilos, porque todas nuestras acciones pueden ser desdobladas en su contrario sin que lo sepamos. Entonces ahí tenemos a un Borges que es depositario de muchas de las claves de comprensión de la historia argentina, más allá de sus opiniones políticas, ¿no? Horacio, antes de despedirnos, te quería hacer una consulta.
como una yapa, si me permitís, porque hace muchos años que yo te vengo buscando, así que Y antes de sí, por te fui eso, esquivo, me la ¿no? debes, Te fui me la bastante debes, esquivo. me la debes, Horacito, me la debes. No, yo estoy tratando de buscar, no puedo conseguir, pero quiero que me digas el sentido de ese texto y de la figura, de un texto sobre Eva Perón, que vos publicaste creo que en Brasil, que acá salió en la Universidad de Córdoba y que es difícil de Vos conseguir sabés en las... todo, ¿cómo haces para enterarte de todo? Porque soy un tipo leído y apasionado por lo que me interesa. ¿No? Y bueno, Bueno, y ¿cuál es el... ahí sobre qué tratás, si tratás la figura de Eva, pero ¿cómo la tomás? ¿Desde qué perspectiva, Horacio? Claro. desde la Y, perspectiva de y, la y, qué, narración que hace el y qué es lo que escritor te, de... perdóname, ¿y qué es lo que te fascina de la figura de Eva para llevarte a escribir un ensayo? A eso me refiero también. No, no es un ensayo, es una non-fiction, ya que dijimos Ah, esa palabra. es literatura, digamos. No, es No, un relato en primera persona que sigue los hechos, pero esa primera persona es el escritor fantasma de La razón de mi vida. Sería el periodista español Penela, ¿no? claro. El Que yo tomé copyright. como, yo lo tomé como el escritor completo del libro, porque en aquel momento, cuando lo escribí, no se conocía el libro del hijo, que salió recientemente.